Buenas tardes, soy Diego Macera, gerente general del Instituto Peruano de Economía, y bienvenidos al webinar sobre reactivación económica con un enfoque desde las MIPE. Sabemos que las empresas MIPE absorben la mayor parte del empleo del país, ¿no? Por lo tanto, en realidad, darle soluciones reales que las hagan viables en una coyuntura tan difícil como la actual es absolutamente indispensable para la recuperación económica. En este evento tendremos la participación de Jorge Delgado. Jorge es presidente de la Asociación de Instituciones de Microfinanzas, ASOMIF, de Susana Saldaña, presidente de la Coordinadora de Empresarios de Gamarra, y Julio Pardavé, presidente de la Asociación PYME. Es un panel de lujo que nos va a dar una perspectiva ¿no? Integral de cuál es la situación actual de las empresas más chicas, ¿no? Y sobre todo qué podemos esperar hacia adelante, por dónde van las alternativas de solución. Cada ponente tendrá entre 10 y 15 minutos para comentarios y para hacer su presentación, y luego tendremos un espacio para las preguntas del público. Les pedimos por favor que las formulen a través del botón de Q&A o preguntas y respuestas que tienen abajo en sus pantallas en el Zoom. No, les agradecemos desde ya muchísimo por el interés en este evento, y dejo en la palabra para empezar a Jorge, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, Diego, por la invitación y buenas tardes con todos los que están participando en este webinar. Creo que es necesario e importante comentar los escenarios durante estos meses porque se van a servir de referencia básicamente para generar estos espacios positivos que van a permitir avanzar en el fortalecimiento de la pequeña y microempresa, como también de las instituciones de microfinanzas. Desde el 15 de marzo que se estableció el tema del escenario del estado de emergencia y del aislamiento, esto generó de una manera muy clara una pausa en la actividad económica. Por lo tanto, cambiaron y afectaron los diferentes actores que están en nuestra economía, en el caso de la pequeña microempresa y de las instituciones de microfinanzas. Y esta situación lo que ha generado de una manera u otra, de una manera prudencial, es normas de reprogramaciones tanto masivas como individuales. Estas medidas prudenciales básicamente se tomaron con el propósito de reprogramar deudas de los clientes para evitar una situación complicada porque no podrían atender justamente sus compromisos o sus pagos y atenuar esta situación. Adicionalmente a ello, el Banco Central de Reserva también sacó medidas que permitían tener liquidez y líneas de financiamiento a través de Reactiva 1, Reactiva 2 y a través del Ministerio de Economía, el FAE. Hoy día vemos que la extensión de la pandemia sigue avanzando y no ha parado de acuerdo a la perspectiva que todos podíamos tener y ha sobrepasado ello. Es por eso que hoy día existen algunas actividades en la zona sur por este tema de la cuarentena que se están complicando adicionalmente y va a ser difícil también su reactivación. Y en todo caso, cuando me refería a las reprogramaciones, eso también va a afectar esta situación, porque ya hay algunas reprogramaciones de acuerdo a los plazos que están venciendo en los meses de julio y vencen en agosto, septiembre y octubre de acuerdo a estos planes. Y esta situación de reprogramación puede complicar en la medida que estas actividades no tengan la capacidad de hoy día de atender estas obligaciones. Y esas obligaciones de alguna manera van a impactar en las instituciones, porque estas reprogramaciones lo que pueden complicar es que todos esos ingresos por intereses de esas cuotas han ido a resultados en esos meses anteriores, y en caso que estos clientes no puedan atender estas reprogramaciones, esos intereses se van a tener que estornar. Como consecuencia de ello, va a ser provisiones por las calificaciones. Las instituciones de microfinanzas lo que han tratado de hacer, como siempre, es seguir apoyando y atendiendo a los clientes de la pequeña y microempresa. Y parte de ellos son también los ahorristas, y los ahorristas son un gran componente del financiamiento. Hoy día tenemos más o menos alrededor de 40.000, 42.000 millones de soles en depósitos en las instituciones de microfinanzas que han permitido seguir atendiendo y avanzando en el crecimiento con las pequeñas y microempresas.
para poder atender el capital de trabajo. Entendemos que el financiamiento de Reactiva y el FAE, en primer lugar, ha llegado a la cartera de clientes de las instituciones, que es lo natural, porque es la cartera de financiamiento justamente de capital de trabajo para ellos, para atender sus obligaciones. También es cierto que muchos de los clientes no han podido participar en el FAE o en el Reactiva por diferentes motivos de récord históricos o haber participado en una institución financiera como préstamos, y lo cual también se ha dificultado por el hecho de que no hemos podido, por el aislamiento, nuestros asesores de negocio, que son los que llegan a los clientes, no han podido acudir a ellos para levantar la información que corresponde y sobre ello tratar de hacer los flujos suficientes para entender que sí están en capacidad de poder atender esas obligaciones. Hay actividades que sí han seguido avanzando durante el inicio de la pandemia, que ha sido las bodegas, que es básicamente el tema de alimentos, que sus flujos han ido avanzando y han ido creciendo las panaderías, etcétera, porque han tenido un consumo. Existen también otras actividades que recién a partir de julio iniciaron, las que dependiendo del giro del negocio podrán retomar gradualmente su movimiento, otras han cambiado de giro o están complementando otra actividad que complemente sus ingresos. Todo va a depender de la capacidad de demanda y consumo. Porque al final de cuentas, si hoy día nos ponemos a mirar, el consumidor o los peruanos estamos cambiando casi de comportamiento ¿cómo se llama?, de consumo. Lo menciono ¿por qué? Porque hay varios factores. Uno, por ejemplo, es el teletrabajo. Ya las personas no necesitan, por dar un ejemplo, comprar un reloj o bisutería, por dar un ejemplo, o un perfume porque no van a ir a la oficina, o zapatos. Por lo tanto, lo que sí están preocupados es más bien de cómo acomodar su modo, y la gente no está viajando ni haciendo turismo. La gente también está compartiendo, está cambiando su forma de gasto y está ahorrando para ser más austero porque no sabe qué cosa es lo que se viene. Entonces, es importante que comencemos a entender al consumidor final. No estamos en las épocas antes de la pandemia. Hemos cambiado un poco las costumbres, los hábitos y los consumos. Entonces, hoy día en los domicilios más bien están comprando cosas de la casa, como por ejemplo, por dar un ejemplo, ollas, porque están usando más, no sé, ollas, la vajilla, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que para poder tener una perspectiva, los mismos microempresarios y pequeños empresarios tienen que comenzar a mirar de una manera distinta el comportamiento del consumidor. Tenemos que ser nosotros como instituciones, si bien es cierto que he dicho que hay algunos clientes que van a tener comportamientos medios complicados a partir de las reprogramaciones, nosotros tenemos que cuidar como instituciones de microfinanzas, tenemos que cuidar el riesgo, porque nosotros somos los portadores y los que cuidamos y protegemos los ahorros del público. Por lo tanto, nuestras decisiones tienen que ser coherentes y tienen que ser acompañadas de los temas regulatorios y prudenciales. Sin embargo, también tenemos una situación complicada porque el Congreso también está sacando iniciativas que al final, en vez de mejorar y apoyar iniciativas para ver cómo seguimos apoyando y mejorando la capacidad productiva de los pequeños microempresarios, están tratando de ejercitar una función que no le corresponde y no haciendo caso a los entes reguladores o técnicos que tienen la capacidad para hacerlo y consultarnos tanto a nosotros como instituciones de microfinanza como a los pequeños y microempresarios para llegar a un objetivo mejor. Considero que tenemos que ser positivos, a pesar de ello sabemos salir siempre de los problemas. Yo creo que los pequeños y microempresarios lo han demostrado una y otra vez a lo largo del tiempo, y entiendo que esto va a tener un rebote. Y vemos que a partir de julio hacia adelante vamos a tener un rebote. Claro, va a ser difícil que todas las actividades de los pequeños y microempresarios puedan participar de ese rebote rápidamente, pero al menos yo creo que sí vamos a tener la capacidad de poder apoyarlos y estar presentes en ese momento. Vemos que el consumo de luz está subiendo, vemos que algunos indicadores lo están generando, y creo que en ese sentido creo que tenemos que ser positivos, pero sí tenemos que alinear los objetivos que tenemos tanto las instituciones como los pequeños y microempresarios, porque caso contrario, el financiamiento, que es la parte neurálgica de las instituciones de microfinanza para apoyar, si tenemos una desconfianza por parte de los ahorristas, estos fondos van a ser retirados, y al ser retirados realmente vamos a caer en una falencia de liquidez, y esa falencia de liquidez lo único que va a repercutir es en generar menos espacios para seguir apoyando a los microempresarios y adicionalmente haciendo la inclusión.
financiera. Normalmente se incluyen casi 300.000 clientes al año. Las tasas de interés, y lo digo como referencia, si bien es cierto, Reactiva y FAI han salido entre tasas de 1,5, 2, 3, tenemos que tomarlas con pinzas porque esas tasas de interés en instituciones de microfinanza no reflejan la realidad de las tasas. Estas tasas de apoyo, y las instituciones lo han tomado por dos factores. Uno, por apoyar a los pequeños y microempresarios en esta situación complicada, porque adicionalmente existe una garantía. Pero el costo de llegar a un cliente, tanto en las zonas urbanas, rural, en promedio o periurbana, es entre 14 y 16% de lo que cuesta el gasto operativo para armar el balance, llegar al cliente, evaluar las situaciones. Entonces, con 2-3%, realmente las instituciones de microfinanzas hoy día, en el caminar de los siguientes meses, vamos a tener una problemática de ingresos para poder cubrir los escenarios y las provisiones. Entonces, lo que tenemos que alentar es que más bien los pequeños emprendedores y microempresarios puedan seguir avanzando y creciendo para hacer los volúmenes de colocaciones para poder solventar todos estos gastos operativos que en los meses que vienen van a comenzar a impactar, porque hoy día los estados financieros de las instituciones no reflejan la mora real, no reflejan los indicadores reales. Recién en octubre, septiembre, octubre, vamos a comenzar a mirar la mora real que va a existir en aquellos clientes que sus reprogramaciones no han podido ser reorientadas o haber generado una actividad o haber llegado a sus volúmenes de movimientos normales. Entonces yo creo que hay mucho por hacer, hay mucho por trabajar. Creo que desde el momento que se ha abierto la parte ya económica, yo creo que lo que tenemos que hacer es ordenarnos, es que ser positivos, hay que conversar, hay que atender las cosas, pero hay que focalizar y priorizar. No podamos hacer temas como sastre a la medida, porque cada zona del país tiene una diferencia distinta a la otra, la problemática es distinta una a la otra, entonces tenemos que comenzar a trabajar de una manera distinta y es lo que estamos tratando de hacer para poder enfrentar estos retos y tener un año 2021 mejor, con mejores bases y seguir apoyando a las pequeñas y microempresas, ¿no? Muchísimas gracias por tu comentario, Jorge. Vamos a tener oportunidad de profundizar un poco más en algunos aspectos. Bueno, la parte de créditos y de tasa de interés y esto de los trajes a la medida creo que interesan bastante, pensando en las políticas que se vienen en el corto y mediano plazo de todos lados de la cancha. Dejamos ahora a Susana para los 10, 15 minutos de comentarios. Bienvenida, Susana. Gracias, Diego. Bueno, Jorge ya ha adelantado bastantes aspectos de lo que le va ocurriendo al sector, ¿no? A todo el sector productivo. En el caso de nosotros como Gamarra específicamente, y creo que nosotros como Gamarra somos muy parecidos a la microempresa y a la realidad del país. Muchas veces cuando no hay tiempo para visitar todo el país y ver la realidad, lo pueden hacer cerquita, ¿no? En Gamarra, donde se refleja perfectamente lo que se vive. Y lo que viven las microempresas de Gamarra, estoy absolutamente segura de que se parece mucho a lo que vivimos todas las MIPES del país. En Gamarra, prepandemia, podíamos contar con más de 31.900 unidades empresariales, de las cuales el 99.5% son micro y pequeña empresa. Y de las cuales el 90% son solo microempresas. Y de ellas, más del 75% son gente de personas naturales con negocio, RUC 10. Casi el 75%. Entonces, nosotros creemos que las cosas que se definan, se decidan en el gobierno, en el Estado, tienen que estar pensadas y adecuadas a la realidad. Porque la realidad de nuestro país, sobre todo la microempresa, no se parece a la mediana, no se parece a la pequeña, menos se parece a la grande. Entonces, muchas veces nosotros sentimos que se hacen a medida de un sector, pero no de la gran mayoría. ¿Qué es lo que ha ido pasando, no? Nosotros hace más de 3 meses
advertimos lo que lamentablemente está pasando ahora y pedimos que se tomen las precauciones del caso. Por ejemplo, desde el primer momento en que empezó a lanzarse tanto FAEMIPE como Reactiva, fuimos los primeros en decir que esto no iba a llegar ni a la micro ni a la pequeña, menos a la micro, que era muy difícil dado el tipo de requisitos y dado también la realidad, o sea, pensando en la realidad. Y estamos en un momento de pandemia, ¿no? Nosotros hemos pasado más de casi 4 meses en cuarentena hasta el momento, y antes de la pandemia nosotros teníamos un promedio de 100.000 puestos de trabajo directos que generaba el funcionamiento de Gamarra, que ya veníamos de una situación bastante complicada, o sea, que ya el año anterior habíamos perdido menos 8% respecto al 2018, y estábamos en una situación bastante delicada. Gamarra ya llevaba 10 años peleando con el tema del dumping, la subvaluación, el contrabando, que había permitido bajar más del 30% de nuestra actividad en promedio de 10 años. Hace 10 años Gamarra le generaba al Estado peruano 1.500 millones de soles. Hasta el año pasado, anteaño pasado, llegábamos apenas a los 1.000 millones. Entonces, y toda esta lucha y esta situación difícil ya venía una tras otra haciendo las cosas difíciles. Llega coronavirus, nadie planificó nada y con cosas no previstas, no producto de un mal negocio de la microempresa, en el caso de Gamarra y creo que del país, nadie pudo prever este tipo de cosas, menos las consecuencias. Nosotros nos fuimos 4 meses a cuarentena, la respetamos absolutamente desde el primer y hasta el último día. Y regresamos todos con la ilusión de que qué bacán, vamos a abrir. Mi realidad es más de 40, 50 días de reinicio de actividades. No hemos logrado que más del 30% de empresas se reactiven. Entonces, esto tiene que darnos un llamado de auxilio, un decir algo está pasando. ¿Por qué no se reactivan las MIPES de Gamarra? Y en el caso de nosotros tienen muchos factores. Temas municipales, que creo que no es la discusión de hoy, pero que tienen mucho que ver también. Y temas también que tienen que ver con el acceso a financiamiento, con el acceso a fondo de capital de trabajo, con la propia calificación o riesgo crediticio con el cual se califica una microempresa. Nos hemos puesto a revisar otra vez, les soy honesta, si tú pasas por el tamiz la microempresa de Gamarra, ni siquiera el 10% estaría calificada o cumpliría con los requisitos que solicita Reactiva Perú, menos FAEMIPE, porque FAE es un poco más complicado aún. Y eso pasa por una razón que tenemos que ver cómo hacemos, cómo lo resolvemos. Y qué bueno que acá está Jorge, Diego, tú, que también eres muy bueno en estas cosas. Tenemos que hacer algo, porque si no el país no va a terminar de reactivarse. Muchas veces, muchos años, nos han vendido la idea de que reactivando la grande y reactivando la mediana, esta de forma casi automática jala la pequeña y jala la micro. Esta es la realidad y no es cierto. No está funcionando. Esa teoría hay que dejarla a un costado cuando tal vez las cosas vuelvan a la normalidad. En este momento no hay forma. En este momento nosotros consideramos que sí debe hacerse algo a la medida de la microempresa. Fuimos uno de los primeros que pedimos que la garantía del Estado se extienda, si es posible, al 100%. Se extendió al 98%, pero nos entendieron mal. Nosotros nos referíamos a la micro y a la pequeña, no a la grande y a la mediana, que creo que tienen un poco más de espalda financiera para soportar una crisis como esta. No nosotros. Entonces, la mayoría, más del 75% de la microempresa de Gamarra, y estoy segura que a nivel nacional, está fuera, por ejemplo, de Reactiva por una sola razón, porque no tienen experiencia financiera. Y en medio de una pandemia, ¿cómo haces para cambiar eso? ¿Cómo puedes pedir que uno de los requisitos sea tener experiencia financiera en un país
donde eso no es cierto, donde eso no existe. O sea, ¿a quién se le ocurrió esa regla? No lo sé, pero se tiene que cambiar de inmediato. Se tiene que ver la forma de cómo. Por ejemplo, las cajas municipales o la pequeña banca antes de la pandemia, ¿cómo ganaban clientes? Perdón, ¿cómo hacían para calificar a sus clientes? Iban, los visitaban, verificaban y cómo garantizaban, por ejemplo, trataban de extender su garantía para que pueda acceder al crédito sin tener experiencia crediticia. ¿Cómo hacían? Iban, verificaban si tenían máquinas, si tenían productos, si tenían material. Eso hacían. Pero ahora entiendo que no lo pueden hacer, pero para eso está la garantía del Estado. Entonces, ¿qué le decimos a un país donde más del 80% de unidades empresariales son microempresas, donde el 80% de la PEA se descansa sobre las espaldas de estas micro y pequeñas empresas? ¿Cómo le decimos a es que no tienes experiencia financiera? Y en plena pandemia, peor. Aguántate un ratito porque esto está hecho para los que sí tienen experiencia financiera. O sea, la sensación que existe en la microempresa es que como si nosotros tuviéramos la culpa de lo que ha pasado. Esa situación tiene que cambiar y cambiar de inmediato. De algo tiene que servir que el Estado esté dando una garantía del 98%. He conversado, como ya lo ha comentado Jorge, he conversado con algunas entidades bancarias y me han comentado lo mismo, ¿no? Que para ellos, en el caso de Reactiva y poder darle a la micro, ni siquiera les justifica el gasto, los gastos operativos de ir y visitarlos. Bueno, entonces hay que hacer algo para que les justifique. Y si no les justifica, ¿para qué está la banca estatal? O sea, ¿qué hacemos con una banca estatal que no funciona? Que no está llegando, o cómo hacemos, cómo cambiamos las cosas, hay que ajustar los requisitos, de qué manera los ajustamos, para que ese 2% que le falta al Estado para garantizar a la microempresa, tenemos dos opciones, o elevamos la garantía del Estado al 100% solo para la micro, o utilizamos, o si no, en el peor de los casos, utilicemos el ejemplo que hacía la pequeña banca antes de la pandemia, cuando iba y visitaba y revisaba que ellos tenían. Y de garantía, ¿qué ponían? ¿Qué servía? Sus máquinas, algunas de las cosas que tenían sus activos. En este momento, en Gamarra, todos estamos con nuestras máquinas paralizadas. La gente está rematando máquinas para poder recuperar algo de capital. Gamarra se quedó, por ejemplo, quincena de marzo, no habíamos terminado de vender o de liquidar la campaña de verano. Nos quedamos con la intención de la campaña del Día de la Madre y preparando la campaña de invierno. Nosotros tenemos dos grandes campañas, que es una suma de pequeñas campañas entre sí. Enero, febrero, para nosotros son meses prácticamente paralizados después de la campaña de diciembre. Nuestra producción mayoritariamente es estacionaria, nuestra producción es al por mayor, ello nos permite llegar a nivel nacional, pero en este momento no hay esa iniciativa, no hay ese incentivo a la formalidad, en sentir que somos parte de y que también podemos acceder a las mismas ventajas que otros, o a los mismos derechos que otros. Esa es una de las situaciones más difíciles que le está pasando, ¿no? Pero sin embargo, le decimos a la microempresa del país, oye, aprovecha el e-commerce. ¿Y cómo? Si no puede ni reiniciar su negocio, si no puede ni siquiera producir, si no sabe qué hacer con esas máquinas, si el personal que tenía ya no está. Mano de obra calificada, entrenada por años, y ya no es posible sostenerla. Entonces, ¿cómo le decimos a microempresas que nunca siquiera han podido experimentar
el tener acceso a plataformas digitales, a capacitaciones masivas sobre el tema. No hay, en Gamarra nunca estuvimos preparados para esto, lo estamos intentando, por supuesto que sí, no significa que nos vamos a sentar ahí a quejarnos eternamente, no, no, no. Nosotros, mientras tanto, estamos preparándonos, tenemos una plataforma e-commerce que es gamarraperú.pe, estamos capacitando a la gente, estamos haciendo campaña de capacitación 1 a 1, porque nuestra gente no está preparada para ello. ¿Y qué pasa con el resto, no? ¿Y qué pasa con el resto de los sectores? ¿Qué pasa con Trujillo, con Villa El Salvador, donde hay conglomerados muy parecidos a Gamarra, Infantas, Caquetá, la gente de Huancayo, las zonas de café, las zonas de la papa? ¿Qué pasa con ellos? Tacna. O sea, en todo el país y en todas las provincias tenemos conglomerados muy parecidos a Gamarra, muy, muy parecidos en su comportamiento. Y tenemos también la misma realidad. Y esa es la que no se está cubriendo y que espero que de esta conversación salgan buenas propuestas, que espero Diego, Jorge, con Julio podamos juntarnos y hacer que la gente sepa que quien tiene que resolver esta situación escuche y vea la realidad. Escuche a quien puede decirle la realidad, no a lo que simplemente está escrito en un libro de economía, porque esa no es la realidad del país. Muchísimas gracias, Susana. Muy fuerte el testimonio. Creo que nos va a dejar a todos pensando. Les pedimos además, por favor, que las reflexiones que le vaya suscitando y las preguntas que vayan teniendo las pongan en el botón de Q&A abajo, preguntas y respuestas, para poderlas conversar con un poco más de detalle hacia el final del webinar. Dejo ahora en la palabra a Julio. Julio, bienvenido, muchas gracias. Ok, Diego, muchas gracias. Susana, Diego y Jorge. Antes de la exposición, solamente yo empiezo con mi solidaridad con tantos peruanas y peruanas que han muerto, inclusive del sector de la micro y pequeña empresa. Han fallecido, hoy día falleció un gran amigo, nuestro amigo Urbano de la Cruz, presidente gremio y empresario. Yo veo la crisis como la oportunidad. En el mundo está demostrado que las crisis son las oportunidades. Y en esas oportunidades, la MIPE tiene una gran herramienta que es su adaptabilidad. Su adaptabilidad a aquellos sectores donde hoy día las necesidades cambiaron. Cambiaron porque tenemos un mercado que se reconvierte y se convierte en un mercado potente, que es la salud. Hoy día hay un mercado que es la salud, que debemos empezar a trabajarlo, y es un mercado que nosotros venimos ya viendo, sectorizando. También quiero decir muy rápidamente que la crisis pues nos agarró a toditos, lo golpeó al grande, al mediano, al pequeño, y al chico lo tiene que también afectar. Pero mi primera reflexión es, y un poco Susana, nos estuvimos presentes hace más de 2, 3 meses en una mesa en el Consejo de Ministros, y se nos dijo, y yo salí, y como dije, expusimos nuestra vida, mejor dicho, casi 4 horas que estuvimos, porque creímos, y yo escuché una palabra, voluntad del Premier en ese entonces, para ayudar. Nos íbamos a reunir semana, 10 días, 15 días, no pasó nada, pasaron 2, 3 meses y ya tenemos otro Premier, y listo. Entonces, yo creo que acá es un poco la reflexión, todos somos importantes, el Estado, el sector privado, la academia, como digo, el sector financiero, las microempresas, todos somos importantes, los famosos stakeholders, para poder definir ya la política. Debemos definir una política no cortoplacista, sino una política, tenemos que salir de eso, no vamos a poder soportar dinero, se va a acabar, no podemos soportar ya esta pandemia, no la se puede. Pero también tenemos que entender algo que siempre lo digo y lo repito, somos 99.5 micro y pequeña empresa formal. 99.5. Esa es la realidad de la estructura empresarial en el Perú. Y si separamos la pequeña empresa, estamos hablando de 3.5. Entonces, lo que nosotros siempre hemos dicho y hoy día se entiende, el Perú tiene que diseñar políticas para microempresas formales.
Hay que diseñar políticas para microempresas formales, que son muy disímiles a una pequeña, a una mediana y una grande. Todos tienen sus características. Pero también antes de la pandemia teníamos casi 1.900.000 microempresas informales, según el Ministerio de Trabajo. Es otra realidad, ya tenemos ahí 4 millones. Y después de la pandemia, con los datos que se pierden, los puestos de trabajo que se pierden, se integran las nanoempresas. Gente joven que pierde su trabajo, que tiene que pagar su educación, que tiene que cubrir los gastos de su casa, y pobre a él si tiene que cubrir una necesidad de salud. Entonces, miren la realidad de lo que estamos hablando. Somos generadores de la mayor cantidad de puestos de trabajo, pero esa es la realidad. Entonces, la primera lección es definir políticas sectorizadas que vayan a microempresas formales, otro tratamiento de las microempresas informales, otra, los jóvenes que han salido de la universidad, que han creado sus puestos de sus empresas, sus emprendimientos, y el COVID los paralizó. Sigo siendo optimista porque ¿qué nos dejó de bueno el COVID? El Zoom, el Messenger, el webinar, la digitalización. Eso lo hemos tenido siempre. Y hoy día, al estar acuartelado, es lo que la MIPE, por lo menos nosotros desde la asociación a nivel nacional, al sectorizar todos estos grupos, hemos obligado a entrar a la digitalización. El e-commerce, todo la venta online, la hemos tenido siempre. Entonces, como bien también dice Susana, no se puede vender online de la noche a la mañana. Es difícil, miren la cantidad de estafas que hay. Entonces, es el positivismo que hay que ver. Yo también quiero decirles algo que es muy importante y se lo transmito como experiencia, de que tenemos que nosotros juntarnos y empezar a diseñar políticas. ¿Por qué no llegó a la fecha el FAI MIPE, Reactiva MIPE, que es un tema? 320.000 empresas, la última cifra que hice que llegaron. Perfecto, 300. Pero estamos hablando de un universo de empresas formales, microempresas, de 2.300.000. Entonces estamos hablando de un 15%. Si la media, y de antemano ya se sabía que solamente antes de la pandemia el 4.5% de las microempresas formales accedían al sistema financiero. Ya lo teníamos ahí. Entonces, bueno, lo que se dio, se dio. Pero también nosotros hemos venido diciendo, y lo veo, reactiva, FAI debió ir acompañado de un reactiva industrial. El reactiva industrial es el mercado no desaparece. Tenemos al Estado al frente que compra 50.000 millones de soles al año. Nosotros pedimos una propuesta, hicimos una de 40% del año 2000 terminado 2020, 21 y 22, porque eso tiene que generar un trabajo a largo plazo y las empresas tienen que tener indicadores para mejorar su productividad. Tenemos el otro mal, antes 70%, hoy día 80%, la informalidad. Tenemos que ahora ordenar la economía. Esa informalidad está presente, el informal dice, no me llegó mi bono, no me llegó el reactiva, no me llegó mis bonos en la AFP, no me llegó nada por ser informal. Entonces también el Estado tiene que empezar a diseñar políticas para empezar a decirle por qué la formalidad es efectiva, por qué la formalidad me va a hacer mucho más productiva. Si no mejoramos los niveles de productividad de las MIPE, difícilmente vamos a competir hoy día con un mercado que se cerró mal, pero que también se abrió para aquellos productos que, como les digo, la reconversión. El mercado de la salud es un mercado que verdaderamente no se imaginan todo lo que se puede involucrar. Entonces, el Estado también tiene que estimular con programas. El Estado está al costado. Tenemos también el sector privado. Nosotros también, a través de los encadenamientos, pero ¿qué es lo que falta? El desfaz, la productividad. Pues, todo el mundo te quiere comprar, pero te dice, tú tienes que cumplir con estos requisitos. Entonces, hoy día, a través de la transformación, la digitalización, también es importante la creación de un solo régimen tributario. Si con uno o dos no se puede, uno que vaya a estimular y que vaya a cotear, que vaya a ponerse indicadores. Si no funciona en el primer mes, si no funciona en el segundo mes, cambiémoslo. Veamos que uno sí funcione y que se integre toda esa masa productora de la MIPE que está dispersa por todos lados, a hacer productividad. ¿Qué padre de familia, qué madre MIPE no desea que sus hijos se vayan a una buena educación? No desea que el próximo mal que venga nos encuentre preparados. Eso es lo que tenemos que hacer.
Tenemos que, el optimismo para mí es que nos golpeó a toditos, pero no nos vamos a morir. Por los que se fueron, mi solidaridad con ellos y por la solidaridad a ellos tenemos que buscar la forma de... Somos 32 millones de peruanos. Propuesta que también hicimos al inicio. 32 millones de peruanos tenemos la obligación hoy día de consumir lo bueno que se hace en nuestro país. Entonces, cuando nosotros tenemos que consumir, no estamos diciendo compremos por comprar, y entonces vamos a mejorar a la MIPE, vamos a generar más puestos de trabajo, vamos a incentivar la informalidad. La informalidad se incentiva también con los clústeres, con clústeres que hay en el Perú hoy día vemos que la exportación de palta y productos de fruta caen, pero caen muy poco. Entonces, ¿qué significa? Que son productos que tienen ventaja competitiva. Entonces, integrémonos a esos sectores productivos para que acompañen. Y la MIPE tiene que hacer, como se dice, el currículum vitae. Y el currículum vitae, digitalización. Digitalización, ¿para qué? No que para que no vendan, sino para que cuando vendan no caigan en la primera venta que hace, fue estafado. Entonces, ahí es donde viene el Estado. Nosotros propusimos en una de las primeras reuniones con la ministra Alba, en un directorio, propusimos la mesa MIPE, porque en el Perú se habla de pyme, claro, he llegado a la pyme, hoy he llegado a 200.000 pymes, pero perdón, no somos un país de pequeña empresa, somos un país. Entonces, esta mesa microempresa que va a sectorizar, que están involucrados todos los que tienen decisión presidida por el MEP, definitivamente va a escuchar los problemas que tiene el sector de metalmecánica. El sector mecánica tiene al frente para hacer las camas, los ventiladores, como se hicieron los tamales, los tiene. El sector madera, el sector de confecciones, el sector de agroindustria, el sector de mujeres empresarias, el sector... Entonces, nosotros hemos hecho un trabajo de sectorizar el Perú y vemos dónde están las ventajas competitivas. Pero la MIPE tiene que tener, hoy más es como el bebé, para que ese bebé crezca sano, necesita del Estado la sostenibilidad. La sostenibilidad es el trabajo seguro, el trabajo con eficiencia, el trabajo con los indicadores. Entonces, todos estos conceptos un poco yo los recojo ya de lo que estoy viviendo el día a día. Antes de la reunión veía una entrevista que me hizo un canal el año pasado, y si yo se las paso, van a ver que antes de la pandemia, ustedes van a ver lo que ya nosotros decíamos. Teníamos ya una economía, como bien la cifra que dio el instituto que preside Diego, ya veníamos mal, ya veníamos la corriente del niño, veníamos el crecimiento bajo del PBI, veníamos mal. Entonces, viene la pandemia y prácticamente nos destrozó, ¿no? Entonces, también tenemos algo que es muy importante, que esa MIPE, como yo les dije al inicio, necesita también cumplir los protocolos correctos. Pero ¿qué culpa tengo yo de mis 10, 15 trabajadores que vienen todos los días a la planta y se infectan en el trayecto del transporte? La gente que va a Gamarra, la gente que va a Juan Avienza. Entonces el Estado también, así como hay bono, tiene que empezar a estimular a aquellas microempresas que están trabajando en por lo menos ver la forma de que se hagan la prueba COVID constantemente, porque es un costo. Si hoy día yo pregunto a una MIPE, ¿cuál es tu necesidad? Necesito vender. Necesito vender, ¿no? Entonces, y mi segunda necesidad, necesito dinero. Necesito dinero para vender. Entonces, como se dice, la garantía, el sistema financiero, sabemos que tienen sus parámetros, sabemos que las cooperativas, las cajas financieras, cajas municipales son las que tienen mayor accesibilidad a la MIPE. Porque díganle ustedes a una MIPE, preséntame todos tus balances, preséntame tus cuadros. Entonces, ahí es donde el Estado tiene que haber mucho acompañamiento, y como yo le digo, es la educación de la PYME. La microempresa se adapta al mercado. Pero hoy día tenemos la crisis que nos lleva el COVID, también nos abre el camino para empezar la formalización. Imagínense si trabajáramos un trabajo grupal entre todos los grupos de referencia y al final del año bajamos la formalidad un punto. Yo estaría muy contento, no es nada, pero la bajamos un punto en vez de subir. El objetivo es bajarla a 10 puntos, bajarla a 15 puntos, porque esa informalidad que se va formalizando genera puestos de trabajo limpio, genera tributos al Estado. Y hoy tenemos la obligación, amigos,
de que todos juntos debemos cuidarnos del próximo mal que venga. Ese mal lo golpea a toditos. Entonces, el próximo que debe venir nos tiene que por lo menos que nos sobren las camas, que nos sobren los hospitales, todo nos tiene que sobrar. Y tenemos la fuerza en la microempresa, ese 95% que es microempresa a nivel nacional, que hoy en día está en el comercio, en el servicio, en la manufactura, en todos los sectores está, tiene que tener el apoyo del gobierno. No subsidios, sería ideal un subsidio, pero no subsidios, sino el único subsidio que nosotros decimos es la sostenibilidad de las compras públicas, pero las compras públicas que tengan indicadores, no compras públicas que vengan siempre y que ganen los mismos de siempre. Entonces eso se convierte en asistencialismo. Tienen que haber los programas de compra regionales, ciudades por ciudades. La ciudad de Huánuco debe tener su región propia, la ciudad de Huancavelica, todas deben entrar para que cada uno se desarrolle y exista esta competitividad para que produzcan los bienes que necesita. El Estado compra bienes y servicios. Le dije, la cifra de 50.000 millones es la última cifra que sé que compra el Estado. Entonces, tenemos al frente ese mercado, tenemos al costado, al soporte, la gran empresa que es la inversión privada. Ya tenemos próximo el proyecto, creo, de la otra etapa del tren. Ahí debe integrarse también la microempresa. Proyectos que van a generar 12.000, 15.000 puestos de trabajo, pero las personas van a tener que usar un uniforme, van a tener que usar un calzado. Entonces, ahí es donde debemos llamar, debemos convocar, y si no están preparados, decirles, bueno, señores, van a pasar por toda una etapa y yo les voy a comprar. Eso es lo que necesita la microempresa, la voluntad del gobierno. El sector privado, nosotros hemos abierto un camino, es duro, pero seguimos. Tengo la total seguridad que va a ser también un soporte, pero en ese momento creemos que el reto más grande es todos juntos definir la política de reactivación industrial. Esta pandemia nos deja muchas lecciones, pero también nos deja muchos mercados que nunca los hemos cubierto. Tenemos la Alianza del Pacífico, 225.000 millones de dólares que compran estos 4 países. Tenemos los acuerdos comerciales. Entonces, tenemos que potenciar nuestros 32 millones de consumidores peruanos, porque ya no somos un país de 5 o 10 millones. Nosotros mismos tenemos que la obligación de decir con orgullo, esa prenda yo la compré porque es peruana, ese calzado. Y trabajado como siempre lo ha hecho la MIPE con los indicadores de calidad. Y no nos vamos a quedar acá, tenemos que empezar a conquistar el mundo. Los incas nos demostraron que con los tambos prevían todo lo que iba a suceder más adelante. Entonces hoy día tengamos tambos donde tengamos de sobra las mascarillas, tengamos de sobra los ventiladores para que más peruanos no se mueran. Muchas gracias, Diego, y un poco la presentación la he resumido para que se entienda más rápido y a tu disposición a las preguntas que crean convenientes. Muchas gracias y decirle mi gran mensaje, cuídense todos porque ustedes son importantes, porque detrás de ustedes hay mucha gente, hay mucha familia y hay que cuidarse todos hoy día. Muchísimas gracias por tu participación, Julio. Creo además que es sumamente importante la reflexión en el sentido de esto no se trata pues de poner más parches a esto, no hay parches que son importantes, ¿no? Hay subsidios, hay programas, hay reactivas, hay FAES, pero lo más importante es que las empresas puedan producir y puedan trabajar. No hay ningún sustituto a la reactivación económica más allá del movimiento económico y el trabajo de las empresas. Todo lo demás, en realidad, por importante que pueda ser, todo lo demás son en realidad parches. Quería abrir ahora el espacio para preguntas. Entre la parte del chat y las preguntas propiamente tenemos ya más de 40 o 50. Obviamente no vamos a poder hacer todas. Quería empezar con algunas preguntas que les han llegado a Jorge. Jorge, Javier Sánchez pregunta por las demoras que se perciben en Reactiva 2 y además quería darte un espacio también para que puedas reaccionar algunos de los comentarios de Susana y de Julio, que han sido directamente vinculados al sector financiero. De acuerdo. Bueno, la problemática que hay con el tema de Reactiva es que ha sido muy lento. Tenemos que entender todos que realmente esta situación nos ha agarrado en un momento que no estábamos preparados para ello. Entonces, el tema que tenemos hoy día es que COFIDE es el filtro, y el filtro COFIDE tiene que atender
los requerimientos de las características que tiene que tener cada cliente para ser sujeto a las garantías. Entonces, si bien es cierto, en el tema de la banca corporativa, banca empresarial, se han pedido préstamos, es un crédito muy grande. En caso de las instituciones de microfinanza, el número de créditos promedio está entre 10.000 soles. Entonces, el número de clientes es bastante extenso y eso ha comenzado a complicar. Yo entiendo que en estos momentos se está trabajando en que estos filtros sean a mayor velocidad para poder atenuar esta exigencia que no está llegando el dinero por esta motivación. Entonces, y adicionalmente a ello, si se va a recargar el tema del FAE turismo y el FAE agrícola, entonces podría un poco volver a la situación. El tema de Reactiva 2 también para comentar, todavía no ha llegado a ser cubierto a la totalidad. Y eso tiene, de alguna manera, ciertos factores por qué no se está haciendo. Muchas de las micro y pequeñas empresas, al momento de ir como instituciones financieras a ver si necesita estos créditos, muchos de los clientes, al ver su propio negocio y conocer sus características, no quieren tomar préstamos por el momento. Y si están tomando préstamos por la cantidad que necesitan, porque no están alcanzando los volúmenes que ellos consideran necesarios para poder reactivar a una velocidad adecuada su negocio. Si nosotros entendemos que el tema de, por ejemplo, los restaurantes están al 40%, no van a pedirme 10.000 soles para poder activar su negocio cuando su capacidad del negocio le va a dar 40% realmente de aforo de clientes. Entonces, yo creo que hay muchos factores que de alguna manera tenemos que ir entendiendo y focalizando para poder entender cómo ayudarnos entre todos a lograr este objetivo. De lo que mencionó Susana y lo que mencionó Julio, sí, yo entiendo que hay muchas oportunidades para poder lograr estos temas, pero creo que la parte más importante que todos debemos tener en cuenta es la data. Acá el mundo se gira alrededor de información. Entonces, la información es parte importante para poder lograr los objetivos. Cuando Susana mencionaba que la experiencia crediticia, entonces, claro, yo podía también preguntar por qué aquellos clientes que hoy día no están en el sistema financiero, ¿por qué no lo hicieron? Porque supongo que tenían financiamiento de proveedores o tenían financiamiento de algún familiar o etcétera. Entonces, pero sí también creo que muchos de las personas también pueden recurrir a ver, porque muchos de estos pequeños empresarios tienen una tarjeta de crédito. Entonces es parte de su récord también que podrían plasmarla como parte de una experiencia crediticia. Entonces lo hago como una recomendación. Aquellos que la tengan ya tienen una experiencia crediticia en su comportamiento individual, independientemente del negocio, que podría ser acompañado o ayudar a complementar. Por eso que decía yo que la data es sumamente importante. ¿Por qué? Porque los riesgos están ahí. Es igual que cada uno de los microempresarios, bueno, vamos a suponer, voy a poner un ejemplo. Una pequeña bodega, al menos de mi época, que era del barrio, sabía a quién le daba un crédito. A su vecino o al otro vecino y sabía cómo se comportaba. Pero no era porque simplemente el vecino, el de la bodega, intuía, sino porque de alguna manera a lo largo del tiempo sabía cómo era el comportamiento de las personas. Entonces, yo lo que recomendaría como oportunidad es que nos sentemos a trabajar focalizando los temas de cómo lograr información que permita ayudar a que las pequeños negocios o micronegocios puedan ser incorporados en el tema de las instituciones financieras a través de las líneas de crédito. La garantía del 100%, eso yo creo que no nos perdamos en eso. Porque puede haber garantía del 50, 60, 70, puede ser el 100. El problema es que los flujos del negocio den. Porque caso contrario, si nosotros como institución nos hubiéramos hecho el 100%, lo hubiéramos pedido, a nosotros muy poco nos interesaría calificar al cliente. Pero acá tenemos una responsabilidad todos, de que si bien es cierto el gobierno está poniendo garantías, es necesario también hacer una calificación. Porque al final este dinero es de todos los peruanos, no son de las instituciones ni de los pequeños negocios. Entonces tenemos que hacer la prudencia, pero para eso tenemos que llegar a tener ciertos acuerdos o conocer qué más podemos incorporar para poder lograr hacer y atender a estas pequeñas y microempresas que pueden estar hoy día ajenas hoy día a estos programas, ¿no? Muchísimas gracias, Jorge. Susana, ha habido varios comentarios y preguntas respecto de tu referencia a la experiencia financiera de las compañías. Quisiera si podías profundizar un poquito más ahí y cómo se constituye en un, digamos, requisito implícito de repente del acceso a Reactiva. Y además, Mariela Bautista pregunta
por los retos de la asociatividad que puede haber en Gamarra, quizá como en este contexto como una oportunidad de encontrar economías de escala, ¿no? De encontrar, ¿no? De repente mejores condiciones de crédito si se va como un negocio más grande, más consolidado, ¿no? Y si ves de repente ahí una oportunidad de crecimiento hacia adelante, ¿no? Pensando en esta generación de economías de escala, ¿no? En vista de la situación que has presentado antes. Sí, respecto a la experiencia financiera, creo que ya Jorge lo ha mencionado, ¿no? O sea, una microempresa que no tenga experiencia financiera, me refiero a que no haya tenido algún tipo de crédito antes, no puede acceder o es uno de los requisitos, no va a poder pasar la calificación a reactiva, por ejemplo, ¿no? Justamente el comentario que hacía Jorge antes, ¿no? Si hay alguien que ya tenía una tarjeta de crédito, ya tiene experiencia financiera, ya ha tenido un crédito y uno de los requisitos es que, por ejemplo, en Reactiva 1 te podían, incluso creo que también va para Reactiva 2, que lo referente a tu deuda, una cantidad igual o mayor a tu deuda, podrías acceder a Reactiva. Eso es tener experiencia financiera, ¿no? Estar dentro del sistema, haber tenido algún tipo de crédito y obviamente no estar calificado como riesgo alto, ¿no? También hacen esta medición y revisan los requisitos. Entiendo lo que dice Jorge, de que hay que pasar por el sistema de calificación y que hay que ser responsables. Yo creo que el país atraviesa una situación en la que no solo hay que ser responsables, hay que ser realistas. Entonces, vemos muchos testimonios y creo que lo hemos visto muchísimos de gente, por ejemplo, que estudios de abogados, RUCs que ni siquiera existen, han accedido a Reactiva. Entonces, no estamos siendo tan responsables, creo, en algunas cosas. Hay gente que se le ha ido la mano. En el caso de nosotros somos un centro de producción, somos el corazón de la industria textil, confecciones del país. Nuestra competencia directa son los importadores. Muchísimos de los importadores han recibido millones, pero el que produce no. Entonces, también lo que decía Julio, ¿no? También debe haber una reactivación industrial, pero para ello, para hacer algo, no puedes meter en el mismo saco, en la misma camisa, no puedes meter una talla small a alguien que mide S, M, L, XL, a 4 personas de tallas distintas. O sea, es lo que yo conozco de prendas y la referencia que más puedo hacer, ¿no? La más cercana. O sea, si tú mides M, no hay forma que entres en un small o en un XS. No hay forma. Y eso es lo que está pasando. A eso era lo que yo me refería, ¿no? O sea, entendemos, o sea, una gran empresa, una mediana empresa, y en muy poca cantidad una pequeña, podría calificar y podría pasar a los mismos requisitos, pero no una micro. Y eso no se trata de que hay que modificar algo para beneficiar solo un sector. No, en este caso beneficiarías a más del 80% de las unidades empresariales del país. Y con ello, como resultante, vas a tener reactivado el país. Somos los que más generamos empleo. Entonces, si estamos hablando de generación de empleo, el microempresario peruano paga el colegio de sus hijos en el Perú, compra sus alimentos en los mercados, compra su ropa en Gamarra, el consumidor promedio. ¿Dónde compran sus alimentos? ¿En lo que era La Parada o también en Santa Anita? Entre nosotros, consumimos acá. La gente paga impuestos hasta cuando compra un caramelo o compra un pan. De que no hay cultura de declarar probablemente en muchas empresas, es cierto, pero es la realidad. Entonces, ¿qué haces con la realidad? Tenemos que hacer algo, o sea, no podemos cambiar la realidad en plena pandemia. O sea, lo que no hicimos, lo que no se hizo en más de 50, 20 años, lo que no hiciste no lo vas a pretender hacer en plena pandemia. En plena pandemia no vas a decidir, voy a premiar a los formales. Voy a premiar a los que más buenos niños son. Eso no se puede hacer porque estás discriminando. Y eso es lo que está pasando. O sea, eso es lo que mucha gente siente, ¿no? Entonces, a eso me
Me refería con el tema de que uno nomás de los requisitos que he mencionado es la experiencia financiera. Y hay varias cosas más, como ya Jorge también lo ha ido mencionando. En el caso de Gamarra, para nosotros salir adelante, yo les he expuesto cómo está la situación. Pero no significa que nosotros en Gamarra no estemos haciendo nada. Gamarra, por muchos años, más de 60 años, microempresarios, gente que no ha ido probablemente a la universidad, que de la informalidad se formalizaron solitos. Nosotros nos formalizamos solitos, por si acaso, a Gamarra nadie fue, ningún gobierno, ni nadie fue a formalizarnos. Nosotros nos hemos formalizado y eso nos ha ido transmitiendo nuestros padres que empezaron en Gamarra, nuestros fundadores. Y gracias a ese esfuerzo privado de Gamarra, de los empresarios, le hemos dado a nuestro país el emporio más importante de Latinoamérica. Le generamos 1.000 millones de soles al año a nuestro país y eso para nosotros es un orgullo. Le generamos más de 100.000 puestos de trabajo, más de 50 millones a nuestro distrito. Eso es algo bueno. Y eso es lo que estamos tratando de evitar que muera, que desaparezca. Y estamos peleando, y estamos trabajando, haciendo lo posible y lo imposible. Pero hay momentos en que ya no se puede más. Y este es el momento en que hay cosas que nosotros no lo podemos resolver. De que la asociatividad es una gran oportunidad y este es el momento, sí, pero también hay desconfianza. Hay mucha desconfianza y aparte de nuestra cultura como peruanos. No estamos acostumbrados a juntarnos, a asociarnos, a ser completamente transparentes, a apoyar todos una sola. Pero, por ejemplo, una buena oportunidad, y eso también es algo que lo hemos propuesto y se lo acabo de escuchar a Julio, bueno, se lo he escuchado varias veces también, es que, por ejemplo, una de las medidas que podría tomar el gobierno, no solo el gobierno central, hablo del Estado en todos los niveles de gobierno, que por los próximos 3 años, el 70% de lo que compran, le compren a la microempresa. No estoy hablando solo de Gamarra, estoy hablando de nivel nacional. Si todos los niveles de gobierno, hablamos de gobierno central, gobiernos locales, regionales, metropolitanos, deciden que por los próximos 3 años el 70% le compren a la micro, eso va a ayudar, porque eso es trabajo seguro. Y si no lo pueden hacer uno, con eso podríamos promover la asociatividad. Pero cuando hay trabajo, ahorita, tú le dices esto, Diego, Jorge, Julio, y creo que Julio me entiende, porque eso es lo que recibimos todos los días, que es mucho más cercano. ¿Qué le decimos a una MIPE que todos los días nos llega los testimonios? Y hay MIPEs que tienen experiencia crediticia, hay MIPEs que califican para un crédito y no les dan. Porque hay que decir la verdad también. Muchos bancos están optando por sus clientes y de sus clientes, sus mejores clientes. Entonces, ¿cómo cambiamos esa realidad? No estamos siendo irresponsables en eso. También hay que ser responsables en ello, ¿no? En que esto es algo que tenemos que hacer y ayudar para que el país funcione, para que la economía, que son los números que tú ves mucho más, Diego, a fin de año no estemos sufriendo porque estamos retrocediendo. Y eso es lo que está pasando. En este momento el país está paralizado. No, nos estamos reactivando. No es cierto, no nos estamos reactivando. Entonces, Gamarra no solo tiene la responsabilidad de reactivarnos nosotros como microempresas. De que Gamarra se reactive, depende que se reactive toda la industria textil confecciones del Perú. Eso es lo que está en juego. No está en juego de cualquier cosa. Y si Gamarra desaparece, o como está la situación, lo terrible sería llegar a fines del 2021, que ya lo hemos advertido. Imagínate Gamarra con un saldo de 15.000 empresas desaparecidas y 50.000 puestos de trabajo perdidos. ¿A quién le afecta? Solo los bolsillos de los empresarios de Gamarra, no.
le afecta al país. Porque así como hay que ser responsables para cuidar en estos créditos la plata de todos los peruanos, Gamarra, durante muchos años, con sus más de 1.000 millones de soles al año aportándole al fisco nacional, también hemos ayudado a engrosar la caja fiscal del Estado. Muchas gracias, Susana, por los comentarios. Julio, quería trasladarte una duda que tenía Julio Lavalle. Él preguntaba por algo a lo que hiciste referencia brevemente en tu presentación. Quizá podías elaborar un poco más sobre el nivel de penetración de las herramientas digitales o las soluciones fintech con medios de pago digitales en las microempresas, que claro, eran una tendencia incipiente en muchos casos previo a la crisis, y hoy día más bien es una necesidad abrupta, ¿no? Y forzada, ¿no? Y este cambio de repente no se ha logrado con toda la velocidad y eficacia que uno hubiera querido, ¿no? ¿Por dónde ves tú los principales retos acá? Si hay algún tema de repente de política pública, de regulación que se pueda mejorar, ¿no? Y también desde las propias pequeñas y microempresas, qué cosas se puede hacer y dónde están los cuellos de botella. Ok, gracias. Primeramente, como yo dije al inicio, debemos valorar a las microempresas formales, a las informales, a todas las que están en ese momento trabajando, porque están trabajando el día a día. Cuando un amigo de Chiclayo me dice, Julio, yo el año pasado he vendido 60.000 soles al año, se supone que lo que me debería dar el sistema financiero es el promedio y de 3 meses, y me han dado 1.000 soles. Entonces, imagínate, pues, ante esos casos, yo creo que primero es el valor de esas microempresas, porque todos somos peruanos, acá hay que saludar a toditos. Y en algo que yo siempre he dicho, antes de tocar el tema, digo, acá hay que hacer algo sencillo, nada más, no hay que inventar nada. El Estado tiene que establecer cuál es su demanda de acá a 2, 3 años y la MIPE establecerá su oferta. Si el Estado dice, ¿qué esperamos? Mañana hay una necesidad, hay empresas peruanas que se la están fajando desde que empezó la pandemia. Conozco el caso de empresas como RG que vienen trabajando, generando 500, 600 puestos de trabajo. ¿Para qué? Para que no se le compre al extranjero. Porque acá se puede producir. Yo insisto mucho, el encadenamiento es Estado, empresa privada. Eso funcionó en el mundo y va a seguir funcionando. Porque el encadenamiento te genera mayores niveles de vida, crecimiento de las MIPE, formalización de las MIPE, y que mañana estas MIPE puedan desarrollar con innovación, con tecnología, salir. Si en ese momento una microempresa quiere salir a vender, definitivamente pues va a estar desarmada, porque hoy día si no tienes la digitalización, si hoy día no tienes todos estos programas que bien estaban acá presentes, definitivamente la gran empresa, la mediana y la pequeña lo podrá tener porque tiene los recursos para hacerlo. Entonces ahí es donde el Estado tiene la misión de decir, señores, sostenibilidad en las compras, ahí tiene mercado. El sistema financiero, yo le quisiera preguntar a Jorge si creo que no se pueden agrupar 20, 30 microempresas que al final agrupan un negocio que sea rentable y no sería para el sistema financiero una garantía porque está viendo que es un grupo, porque muchas veces requisitos para uno van a ser totalmente difíciles, ¿no? Yo creo que el sistema financiero tiene que también buscar, por eso yo insisto, hay que sentarse todos y cada uno. El sistema financiero dirá, esto es bueno para que la MIPE no pierda, para que la MIPE continúe. Gamarra con sus problemas, hay que resolverlo. Tenemos Villa El Salvador, tenemos Huaycán, tenemos Vía María. Ustedes ven, la gente sigue trabajando con temor que no se contagie, pero viene trabajando con sus propios recursos. Por eso insisto, la digitalización es necesidad obligatoria hoy en día. Por eso que nosotros en institutos, universidades, todas están diciendo a las MIPE cómo los ayudamos para engancharlos para que sean ustedes más efectivos en la venta online. Tenemos un mercado, todo el mundo está comprando ese online, pero para vender online tienes que tener pues un sistema. Si nosotros vamos a ver
en las galerías esa del centro de Lima Wilson, vemos la cola de la gente comprando sus equipos de tecnología. Veamos ese sector, y ese sector dice, antes yo vendía 20, hoy día vendo 300. Entonces ese empresario dice, yo quiero formalizarme ahora, y lo único que les pido al Estado, yo pago mis préstamos, le pido al Estado que no me ponga afuera de la galería a los vendedores ambulantes. No es justo lo que él está pidiendo, y ellos siguen, y es el mejor momento que ellos mismos piden formalizarse porque están vendiendo. Entonces, como repito, el Estado establecer demanda y la MIPE establecer oferta a largo plazo. En cosas que no podamos producir, empecemos a innovar, empecemos a estudiar, pero no perdamos este expertise que tiene hoy en día. Hay empresas que vienen trabajando todo el tema de salud y lo vemos cómo vienen produciendo. Lo que nosotros le dijimos a ellos, hay que encadenarse, porque la MIPE sola no va a poder. En el momento del encadenamiento es para que la MIPE crezca, para que mejore sus niveles de productividad. Porque si no vamos a tener pues, 1 año, 2, 10, 20 años produciendo lo mismo, no. Yo siempre he dicho desde mi formación en Gamarra, yo siempre he dicho en mis mejores épocas en Tejido la Unión San Cristóbal, ¿por qué fuimos efectivos? Porque empezamos a trabajar partidas de productos. Yo pongamos hacía mucho lo que era el box ingeniería, que no se hace, así el rugby que lo usan en Uruguay, que lo usan en Argentina. Tenemos que mirar ese mercado, porque si empezamos a producir lo mismo de siempre, se nos viene todo el batallón de afuera y ahí están las consecuencias. Entonces hay que una educación, y la educación, digitalización, como repito Diego, es muy importante. Hay el encadenamiento también de la microempresa con estas universidades, con los institutos, que la microempresa sepa lo que está pasando, que sepa que eso lo que sucedió hoy, mañana va a ser mucho más brava. Pero ya te encontrarás pues con, y otro punto que es importante, también creo que tocar, el gobierno también, no digo que el gobierno tiene que dar, el gobierno tiene que estimular el cambio del parque de máquinas. ¿Cómo podemos ser competitivos si no tenemos un parque de máquinas eficiente? Entonces, eso es lo que para mejorar la productividad, para que las MIPES desarrollen, para que las MIPES crezcan, yo tengo la seguridad de Jorge, de repente uno va a su planta y ven el parque de máquinas nuevo, inmediatamente sujeto de crédito. Y el tema de la cultura es vital. Muchos amigos no acceden al sistema financiero porque están en Infocor. Y en Infocor hay veces están por 1.000 soles. Un tema también que lo vivo constantemente. El señor Pyme chapó un pedido del gobierno y cuando va a ver la carta de fianza, por estar en Infocor, no califica. ¿A dónde tiene que recurrir? A la banca informal. A recurrir va a mermar toda su utilidad, porque eso es, y no les digo, vayan ustedes y van a ver en los conglomerados, tengo que recurrir al que está cambiando los dólares porque tengo este mercado, tengo este negocio que he sacado y lo necesito producir, pues. Entonces, es un tema, insisto, de juntarse todos los grupos de referencia, tocar los temas incisos de cada uno va a ser disimil a otro, y repitiendo la pregunta, es muy importante la digitalización, todo el tema virtual, todo eso que al final uno dice, pues, no me pongo a que lleve un dinero y lo pague, porque tengo acá para hacerlo también virtualmente. No me pongo a salir, todo lo tengo a través del Zoom, del WhatsApp y todos estos medios, que es una obligación. Y será, yo creo que gran parte del Estado solicitar la formalización a través de la digitalización. Con todos estos componentes, repito, juntos no hay solo, no la vamos a hacer. Solo no la vamos a hacer. O sea, tenemos que pensar en unidad de país. Y esa gran unidad de país de 32 millones de consumidores, con empresas que se desarrollen mucha innovación como lo vienen haciendo, con acompañamiento de empresas, haciendo que las microempresas, eso es el calentamiento que yo hablo, es que esa grande ayude al de abajo, ayude a prepararlo y en un momento le dice, ya ahora tú puedes ir solo. Ese es el encadenamiento que yo hablo y busco. Y todos estamos obligados a consumir productos peruanos porque son buenos, pero, insisto, el sistema financiero tiene que empezar también a escuchar a cada uno y ver, claro, sabemos que ellos tienen sus requisitos, pero hay que ver también que si yo tengo un cliente del Estado
me compra un pedido al año sostenible, tengo el sistema financiero, no me va a poder ayudar con los créditos. Yo creo que también hay que un poco, espero haberle contestado la pregunta y como digo, felicitar a todas las empresas peruanas que día a día se la vienen fajando. No interesa grande, chica, mira, chiquita que vienen trabajando porque hoy día les llegó el mal de un familiar que está mal. ¿Quién le cubre la salud a esa microempresa? ¿Quién es responsable de todas las personas que han muerto y que han tributado y han pagado y no encontraron una cama? Esa es la realidad que tenemos que ver. Insisto, yo soy peruano, estoy orgulloso de ser peruano, pero creo que todos juntos, Diego, tú eres un estudioso que nos das las cifras, nos dice las cifras. Cuando uno ve las cifras, los cuadros estadísticos, no hay que asustarse, pero ese es decir la verdad. Decirle, señor, nuestro PBI este año 18%, el próximo año caemos. Eso es lo que también hay que educar a la microempresa, a decirle, mira, no podemos ya aceptar más que esto esté pasando. ¿Quiénes vamos a salir adelante? Todos. Estado, Ejecutivo, Legislativo, la universidad, la iglesia. Todos tenemos que diseñar la política sostenible que estimule y creo que por ahí es el camino. Gracias, Diego. Muchas gracias, Julio. Estamos ya con el tiempo excedido, pero quería terminar este evento dándoles un minuto a cada uno para algunas reflexiones finales y que tengan oportunidad también de reaccionar sobre algunos de los comentarios que se hicieron en los últimos 20 minutos o media hora. Empezamos contigo, Jorge, por favor. Gracias. Yo creo que los escenarios han cambiado desde febrero a la fecha y tenemos que reinventarnos. Y creo que esta es la oportunidad de reinventarnos. Si bien es cierto, somos un complemento de parte del financiamiento productivo, creo que todos tenemos que abogar y trabajar en ese sentido. Pero creo que es importante también mencionar, porque se ha mencionado de los préstamos. Los préstamos de las instituciones de microfinanzas colocan y tienen un stock de 50.000 millones de soles en 3.200.000 clientes. No es que no se haya colocado préstamos. Eso es fuera de la reactiva y fuera porque son complementos de reactiva 1, reactiva 2. Entonces lo que hay que ver es cómo seguir incorporando y cómo la transparencia y la información debe ser parte de la base del foco para poder seguir apoyando a aquellos que hoy día no pueden participar. Yo creo que ese es el trabajo que hacer, porque sí se está apoyando, pero creo que hay que hacer que aquellos que han estado excluidos por diferentes motivos, hoy día tienen que buscar información, factura de proveedores, etcétera, de clientes. Esa es la información que se necesita. No hay que generar mucha información, porque una bodeguita no tiene más información, que es muy pequeña, pero genera flujos. Entonces, si los pequeños negocios en amarro de las pymes tienen esa información, hay que construirla. Y creo que ese es el reto de cómo hacer para que puedan sustentar sus préstamos y sus flujos, pero bajo un escenario distinto al anterior, que permita que puedan hoy día tener la participación en el financiamiento productivo y cadenas productivas, ¿no? Muchísimas gracias, Jorge. ¿Susana? Agradecerte, Diego y Alipe, muchísimas gracias. Un gusto compartir con Jorge, con Julio. Creo que el reto que viene es muy grande. Tenemos la capacidad como país, como sectores, y es el momento de que miremos hacia nosotros, ¿no? El que pedirle a la gente, busquemos comprarle a un peruano, no ayudemos más la informalidad. Un peruano formal trata y hace el esfuerzo de seguir pagando sus impuestos, de seguir aportando a su país, de generar un puesto de trabajo. Ya cada peruano que genera un puesto de trabajo debería llevarse un diploma. En este momento es lo que necesitamos, que las empresas sobrevivan, que las microempresas sobrevivan, que sigamos generando empleo. Ese es el reto más grande, ¿no? Que sigamos generando empleo para que nuestro país siga funcionando. Necesitamos hacerlo. Es el reto más grande. Creo que tenemos que todos los peruanos también hacer nuestra parte, nuestra responsabilidad. Como consumidores, como población, miremos a nuestro costado, ayudemos a nuestra gente, ayudémonos entre hermanos. Es la única forma en la que vamos a salir adelante. Creo que nunca debemos callarnos, debemos seguir diciendo las cosas que están mal, las cosas que están bien, felicitarlas y por qué no seguir haciéndolas, pero lo que está mal hay que decirlo como debe ser, con todas sus letras. Y yo muchísimas gracias de verdad por la oportunidad y cuando gustes, Diego, estamos en contacto. Gracias. Y gracias sobre todo al público que nos ha tenido la paciencia.
Muchísimas gracias, Susana. Julio. Gracias, Diego. Agradecimiento a ti. Muchas gracias por la invitación, Susana, Jorge, y a todo el público que ha seguido, y felicitarlos por las importantes preguntas que han hecho y sus mensajes. Yo únicamente digo lo que la vida me enseña. Saludos, bebita. Me dice la vida. La vida me enseñó a asumir retos. Nada es difícil. Y los peruanos hemos demostrado que somos bravos para salir adelante. Solamente necesitamos ese pequeño estímulo, apoyo sostenible. Y Jorge dice una gran verdad ahí. Ayudemos a la MIPE con la data. Ayudémonos, o sea, también. Pues insisto, la microempresa es una empresa chiquita que nunca va a quererse quedar chiquita, va a crecer, pero crece con la sostenibilidad de un mercado. Y un mercado sostenible son los que tenemos al frente, el Estado, el sector privado. Ese es el crecimiento. Ayudémoslos en el sistema de todo el información, ayudemos con la parte digitalización, ayudémoslos a entender las cifras que están viendo, que vean lo que está pasando en el MIN, por qué el Perú se cae, ayudemos, o sea, en esa información, porque el todismo de una MIPE es el padre, la madre que trabaja las 24 horas para que sus hijos vayan al colegio, a la universidad. Lo que hemos pasado por eso lo hemos hecho gracias a la ayuda de la esposa, gracias a la ayuda de la familia. Entonces, ¿cuál es la lección? Todos juntos, unidos, con un objetivo Perú, porque esa crisis abrió muchas cosas. Lo hecho mal, mal hecho, ya está mal hecho, pero nos abrió el camino para decir, si antes éramos un país modelo, salgamos ahora adelante, demostremos que ese país modelo, el manejo que hemos hecho, demostrémosle que somos capaces de muchas cosas. Somos peruanos, hombres y mujeres. Les pido nuevamente a cuidarse de la salud y todos adelante por nuestro querido país Perú. Y nuevamente agradecimiento, Diego, a tus órdenes cuando use, y al público que está presente. Cuenten siempre con el apoyo y seguiremos en esa lucha hasta conseguir el objetivo final, que el Perú salga adelante lo más pronto posible. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Julio, por tus palabras. Muchísimas gracias a Jorge y Susana también por su tiempo, por las reflexiones. Creo que esto ha sido sumamente valioso para nosotros en el IPE, y espero también para los participantes que nos han acompañado acá. Hemos tenido, en el pico tuvimos un poco más de 300 personas escuchándonos, ¿no? Muchísimas gracias por su interés. Nos llevamos, creo que muchísimas lecciones, muchas reflexiones de esto. La pandemia no ha acabado. Hemos concentrado acá, por supuesto, la atención en la parte económica y de MIPES, pero hay una parte de salud ineludible que está íntimamente ligada con todo lo que hemos venido conversando. Esperemos en un siguiente webinar vinculado con las MIPES del IPE tener unas mucho mejores noticias y estadísticas para ir compartiendo, pero eso depende del trabajo que vayamos haciendo desde nuestras instituciones y también del trabajo, por supuesto, que pueda hacer las autoridades del Ejecutivo y del Legislativo en el manejo que tenemos pendiente, tanto de salud como económico. De nuevo, muchísimas gracias por su tiempo. Muy buenas noches. Gracias, buenas noches a todos. Buenas noches, muchas gracias a todos. Hasta luego. Gracias, Susana. Chao. Un abrazo. Okay, Un gusto. chao. Chao.